hay módulos que están en la capacidad de darnos, digamos que un pequeño estimado de la nómina de lo que va a costar la nómina de esa persona, de acuerdo pues a tres factores que son horas trabajadas, al costo hora del salario base del empleado y al factor de liquidación del concepto. ¿Listo? Entonces, es un campo que nos da esa visual. Webinar del control de horarios y teletrabajo para el sector floricultor. Eh, en este sector también damos mucho valor y aportamos mucho con nuestra plataforma Falcon. Falcon es una plataforma que se ajusta a todos los sectores y el sector floricultor no podría ser eh, uno de los que quedará por fuera. Este es un webinar bien interesante porque vamos a hablar de cómo aportamos a este tipo de industria que a pesar de que tiene sus complejidades, nosotros hacemos que se vea de una forma muy fácil. En este sector, el tema de la dispersión de las personas por los cultivos hace que nuestra infraestructura tenga que ver se tenga que ver muy acoplada a lo que requiere las empresas. Entonces, vamos a dar inicio al webinar y estaremos muy pendientes de él y de todo lo que va sucediendo en el transcurso de este. Listo, muchachos, entonces démosle inicio. Bueno, pues primeramente como herramienta de gestión de empleados, en Falcon sabemos cuáles son las primeras necesidades de este sector, como son la administración de turnos, el tema de ausentismos, llegadas tarde y bueno, administración de novedades, entre otras cosas. Por lo que pues nos esforzamos mucho en tener todas estas cosas muy en cuenta para todas las herramientas que nosotros generamos. Bueno, pues como primer recurso que tenemos son las unidades portátiles y también el tema de Falcon Mobile, donde nosotros lo que hacemos es tomar las marcaciones que se generan desde el celular, por ejemplo, o desde nuestros dispositivos portátiles y con eso alimentamos nuestros datos en la plataforma, por lo cual permite pues que ustedes tengan el control de toda esta información de los empleados. Falcon Mobile tiene todo el tema de la ubicación, o sea, las marcaciones se ingresan a nuestra plataforma con su ubicación y así también se puede hacer ese control de estos puntos de marcación. ¿Listo? Importante lo que menciona Hanna, digamos que la idea de que nosotros manejemos unidades portátiles es que abarquemos una amplia gama de sectores, ¿listo? Entonces, de acuerdo a la industria que manejamos en este momento, que pues es el sector floricultor, tenemos unidades que se pueden adaptar precisamente a todo tipo de cultivo, a todo tipo de área que manejemos dentro de la industria. De ahí es donde nace el tema de las unidades portátiles, donde nace el tema de las unidades 3G, ya que mediante una conexión por SIM card, por uso de datos, podemos tener una conexión online y en tiempo real para que sincronice esas marcaciones. Y nace lo que nos mencionaba Hanna de Falcon Mobile, que es una aplicación básicamente que instalamos en nuestro celular y desde ahí nos permite generar las marcaciones de ingreso, las marcaciones de salida, las marcaciones del horario del almuerzo y con ella una de las ventajas es que nos brinda una ubicación, una georreferenciación donde incluso en la plataforma podemos llegar a controlar en qué puntos, en qué áreas o delimitar esas zonas de marcación donde la persona va a poder realizar su marcación. Así es. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos un video de cómo funciona este aplicativo Falcon Mobile. Vamos por favor a reproducirlo. Donde ingresamos, por ejemplo, el password, donde confirmamos los datos de cada una de las personas que está haciendo uso del aplicativo y solo al incluir el password pues ya hacemos nuestra marcación que sube directamente a la plataforma con su ubicación geográfica en el momento. Estas marcaciones se pueden ver desde la plataforma. Podemos también ingresar a ver la ubicación directamente desde donde se generó esta marcación, la hora de la marcación. ¿Sí? Entonces pues tenemos allí las opciones de hacerle control, tener control de todas estas marcaciones.
Bueno, en la plataforma también podemos hacer toda esta generación de la tipificación de cada uno de los empleados. Todo, pues para todo el tema, por ejemplo, de filtros en reportes, cuando ustedes quieren ver la información de ciertas personas en específico, pues podemos dar este orden, haciendo la clasificación de las personas por sucursales, por centros de costo, generando etiquetas también que da mucho valor para pues tener todo este control también de la información. Listo. ¿Cuál es la idea, digamos, de abarcar esta opción de tipificación de empleados? Es que nosotros en la plataforma podemos abarcar una amplia cantidad de información básica y referente al empleado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo ya lo que es netamente la plataforma, estamos viendo lo que es el módulo de información del empleado. Entonces, en este módulo de información del empleado, nosotros vamos a encontrar diferentes pestañas que nos van a mostrar o vamos a poder abarcar diferente información del empleado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la primera pestaña, que es la pestaña de información. Esta pestaña de información, entonces, vamos a abarcar, por ejemplo, lo que son nombres, lo que son apellidos, lo que son tipos de documentos, lo que son números de identificación. Podemos agregar lo que es el sexo de la persona, si es masculino, femenino. Contemplamos también, por ejemplo, campos como nacionalidad, campos como, por ejemplo, el estado civil de la persona, la fecha de nacimiento y entre otras funcionalidades. Adicionalmente a eso, entonces también podemos hacer lo que es el cargue de un registro fotográfico en dado caso de pues, que se requiera tener un registro fotográfico de la persona y lo podemos adjuntar en la plataforma, ya sea cargando un archivo que tenemos preexistente en nuestro equipo o si por ejemplo el computador o el PC en el que estamos haciendo el registro cuenta con cámara web, nosotros podemos habilitar esa cámara y tomar un registro en el instante. La segunda pestaña va enfocada hacia los datos de contacto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener información de la ciudad de residencia, la dirección de residencia, el teléfono fijo de esa persona, el número celular y el correo que maneje el colaborador. Entonces, por ejemplo, digamos que no todos los campos son obligatorios, hay campos que son netamente opcionales. Nosotros podemos hacer, digamos que de todo el cálculo, toda la solución con información básica de los colaboradores. Una de las grandes ventajas también de la plataforma es que al ser una plataforma 100% cloud, centralizamos la información. Entonces, la administración de, por ejemplo, las unidades biométricas, la administración de la información se hace en un solo lugar y de ese lugar, que pues es la plataforma, se replica a las diferentes, ya sea sucursales, a las diferentes áreas o los diferentes centros de costo. ¿Listo? Entonces, esta pestaña de seguridad y acceso está enfocada netamente en lo que es el control de las unidades. Desde acá nosotros podemos decidir si, por ejemplo, la persona puede marcar en la unidad que está en el cultivo número uno o si la persona puede marcar en la unidad que está en riego o si la persona puede marcar en la unidad que está en la recepción, ¿listo? Entonces podemos gestionar esa información directamente desde acá, podemos administrar en qué puntos la persona podría generar la marcación, si puede marcar en los tres puntos que mencionamos anteriormente o si en su defecto únicamente puede marcar en uno o dos puntos. En la pestaña de tipificación vamos a tener toda esa estructura organizacional que tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos abarcar diferentes tipos de estructuras donde podemos tener, por ejemplo, una multiempresa, donde podemos tener diferentes, digamos que empresas dentro de una misma cuenta. Entonces, puedo tener la empresa número uno, la empresa número dos, la empresa número tres, pero todas administradas bajo un mismo usuario. Adicionalmente al campo de empresa, entonces empezamos a llegar un poco más abajo de lo que es esa tipificación, donde podemos, por ejemplo, adjuntar lo que son sucursales. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener sucursales en Bogotá, Cali, Medellín, o si queremos centrar esas sucursales dentro de una ciudad en específico, también podemos hacer esa segmentación y esa parametrización. Adicionalmente, las sucursales, entonces podemos manejar lo que son las áreas, entonces, por ejemplo, las áreas de trabajo, recursos humanos, tecnología, el área de producción, el área de cultivo, el área de riego, etcétera, las áreas que tengamos delimitadas dentro de nuestra empresa. Vamos a poder también cargar o tener mapeado lo que es el cargo del empleado o el rol que cumple esa persona en la organización. ¿Listo? Entonces tenemos el cargo, también podemos manejar lo que es el tipo de empleado. Entonces, si por ejemplo es un empleado que es de confianza, si es un empleado que viene, por ejemplo, por algún tipo de temporal, podemos tener toda esa información mapeada en la plataforma. Adicionalmente, tenemos lo que son los centros de costo, entonces también podemos agregar los centros de costo. Y acá directamente en lo que es la tipificación del empleado, vamos viendo inicialmente cómo se va haciendo todo el tema de la asignación de turnos, que bueno, es algo que vamos a detallar un poco más adelante.
Ahora, adicionalmente a estos campos que manejamos fijos en la plataforma, también tenemos una funcionalidad, una opción de etiquetas. Estas etiquetas, digamos que son bastante importantes porque son un campo dinámico que nosotros podemos crear a criterio de cada requerimiento de cada cliente o de cada empresa. Y estas etiquetas pues, son dinámicas, como mencionamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero categorizar a los empleados por tipo de RH, puedo crear la categoría y de la categoría nacen las etiquetas. Entonces, O positivo, A positivo, AB negativo y todos los tipos de RH que existan. O si, por ejemplo, queremos asociar a las personas a algún tipo de coordinador, algún tipo de supervisor, entonces podemos también crear una categoría y de esa categoría pues nacen los líderes o los jefes directos de esas personas. Importante y es un campo, digamos que bastante útil porque en la mayoría de los reportes todos cuentan con un filtro por etiquetas. Entonces, la idea de mapear toda esta información es que nosotros al generar de pronto algún reporte o al solicitar alguna información, podamos filtrar por los campos específicos que necesitamos. En la pestaña de contrato vamos a tener lo que es el estado del empleado. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, dos estados que manejamos hoy día que son activos y suspendidos. Una persona activa es a la que le estamos tomando el registro, al que le hacemos todo el cálculo de la prenómina, las novedades, autorización de horas, etcétera. Una persona suspendida es una persona que por X o Y motivo ya se retiró de la compañía. Entonces nosotros acá digamos que no eliminamos ningún tipo de información, lo único que hacemos es cambiar el estado de esa persona para que posteriormente si en algún momento requerimos consultar algún dato de esa persona o generar algún reporte de esa persona suspendida, lo podamos hacer sin ningún inconveniente. O en su defecto, si la persona el día de mañana vuelve a trabajar con nosotros, pues únicamente sea cambiar un estado y no volver a tomar toda la data de información. Adicionalmente a esto, en esta pestaña de contrato, entonces manejamos lo que son las fechas de inicio de contrato. Entonces, por ejemplo, aquí podemos mapear la fecha de inicio de ese contrato y los tipos de contrato que vamos a encontrar también en la parte inferior. Entonces, aquí nos va a quedar el histórico de todos los contratos que ha desarrollado esa persona y nos va a mostrar el detalle de fechas, nos va a mostrar el detalle de en qué empresa, por ejemplo, lo realizó, nos va a mostrar el detalle también de en qué sucursal estuvo ese contrato, qué tipo de contrato y, bueno, los detalles de ese contrato. Adicionalmente, contemplamos lo que es el salario del empleado. Este, digamos que no es un campo obligatorio, es un campo opcional. Lo contemplamos porque hay reportes, hay módulos que están en la capacidad de darnos, digamos que un pequeño estimado de la nómina de lo que va a costar la nómina de esa persona, de acuerdo pues a tres factores que son horas trabajadas, al costo hora del salario base del empleado y al factor de liquidación del concepto. ¿Listo? Entonces, es un campo que nos da esa visual. En la pestaña de otros vamos a encontrar información, por ejemplo, bancaria, vamos a encontrar información referente a lo que son la seguridad social o los parafiscales. Entonces, por ejemplo, recuerden que todo esto es información adicional. Podemos mapear el banco de la persona, podemos marcar el tipo de cuenta de la persona, podemos marcar el número de cuenta de la persona o enfocado más hacia los parafiscales. Entonces, podemos agregar, por ejemplo, caja de compensación, ARL, EPS, fondo de cesantías, AFP y de todos estos parafiscales también podemos agregar las vigencias. Eh, la idea de que agreguemos las vigencias en la plataforma es que mediante un reporte muy dinámico que funciona como un semáforo, nosotros podemos incluso llegar hasta informar si, por ejemplo, un parafiscal está vencido, si, por ejemplo, un parafiscal está próximo a vencer o si, por ejemplo, el parafiscal está vigente. Entonces, funciona como un semáforo, color verde es vigente, color amarillo es próximo a vencer y color rojo es un parafiscal vencido y se rige de acuerdo pues a estas fechas que tenemos acá, estas vigencias. Ahora, adicionalmente, también podríamos incluso llegar a cargar lo que son las certificaciones. Entonces, por ejemplo, del pago de los parafiscales lo podemos cargar también en la plataforma para tenerlo mapeado. Seguimos con la pestaña de familiares. En la pestaña de familiares vamos a tener netamente lo que son datos de contacto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo agregar un padre, una madre, un hijo, un suegro, un hermano, un esposo. Entonces, básicamente es para agregar esa información. Aquí nos va a pedir únicamente información básica de esa persona con nombres, apellidos, teléfonos de contacto, etcétera. Y la última pestaña es una pestaña que está enfocada hacia las capacitaciones. ¿Qué pasa? Puede que, por ejemplo, en una empresa utilicen alguna
capacitación puntual que requieran los colaboradores para poder laborar en la misma o para poder desempeñar alguna actividad. ¿Listo? Entonces, la idea de que mapeemos estas capacitaciones en la plataforma es que también mediante una notificación podemos llegar a informar si, por ejemplo, la capacitación está vencida o si está próxima a vencer. Listo, también mediante un reporte muy gráfico, muy similar al que mencionábamos anteriormente, podemos ver ese esquema de información. ¿Listo? Acá, Santiago, el tema es capacitaciones o cursos que tengan las personas, ¿no es cierto? De acuerdo, sí, señor. Sí, cursos como de altura, no sé, manejo de alimentos, ese otro tipo de cursos como tales. Listo, muchas Sí, gracias. exactamente. Digamos que ese campo está enfocado pronto lo que mencionamos para cargar algún curso puntual que requieran en la empresa. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner el nombre del curso, podemos poner una descripción. Si tenemos algún código con el que identifiquemos puntualmente ese curso, entonces también lo podemos agregar. Y agregaríamos lo que son, por ejemplo, la fecha de realizado y la fecha de vencimiento de ese curso, que con la fecha de vencimiento es con lo que nosotros nos basamos para generar esa notificación. Y como en el módulo para fiscales también nos permite adjuntar, digamos que esos soportes dentro de la plataforma, por ejemplo, el soporte o la certificación de esa capacitación. En Falcon también podemos hacer todo el tema de turnos, nos podemos hacer la programación de diferentes formas en cuanto a los turnos de las personas, de los empleados. Podemos manejar, por ejemplo, turnos rotativos, donde el sistema automáticamente nos indica exactamente en qué intervalo, en qué turno está el empleado. Manejamos turnos flexibles, donde solo le indicamos al sistema cuántas horas mínimas debe hacer pues, para cumplir su turno. También tenemos un tablero de programación, también muy dinámico, que nos permite hacer la programación día a día de cada uno de los colaboradores. O también, si ustedes le prefieren, hacer el cargue de estos turnos por plantilla. En Falcon también manejamos todo el tema de las reglas de negocio. Entonces, si ustedes manejan reglas de 48 horas, reglas, por ejemplo, de los dominicales o alguna regla personalizada, pues también podemos hacer todo el tema de la configuración para que quede pues como ustedes lo necesitan. Listo. Importante lo que menciona Hannah en el tema de los turnos. Nosotros sabemos que para este sector es uno, digamos que las problemáticas principales, ya que pues como pueden haber personas que tienen únicamente un turno, como por ejemplo un personal administrativo, pueden haber personas que tienen algún tipo de turno rotativo o que de pronto ingresen antes de su turno de trabajo para hacer alguna actividad puntual o alguna actividad específica. De ahí nace lo que es todo el tema de los turnos, es uno de nuestros principales fuertes. Entonces existen turnos que son regulares y turnos que son flexibles, como nos mencionaba Hannah. Entonces un turno regular básicamente es donde yo le digo a la plataforma o le digo a ese turno eh, una hora de inicio, es decir, comienza por ejemplo a las 6 de la mañana y una hora de finalización. Entonces finaliza, no sé, a las 2 de la tarde. Un turno flexible, a diferencia del regular, ya no le digo, por ejemplo, una hora de inicio y una hora de finalización, sino le digo a la plataforma que la persona tiene que cumplir cierta cantidad de horas al día. Entonces, por ejemplo, 8 horas diarias, 9 horas diarias, 10 horas diarias, de acuerdo, pues al turno. Eh, de los turnos también nace lo que veíamos anteriormente en la tipificación del empleado, los turnos que son fijos y los turnos que son programables, perdón. Entonces, un turno fijo es un turno que yo siempre voy a tener, ¿sí? Como por ejemplo un administrativo, por ejemplo un 8 a 5. Entonces, es un turno que siempre voy a desempeñar en el mismo rango horario. O si, por ejemplo, en la sección de los turnos manejamos lo que son turnos rotativos con varios intervalos. La idea, digamos, que manejar estos turnos rotativos con varios intervalos es que al hacer nada más la programación de un turno, yo le permita al empleado generar marcaciones en diferentes horarios laborados. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría tener lo que es un turno general, por ejemplo, un turno de producción, por ejemplo, un turno de post cosecha, por ejemplo, un turno de cultivo, y ese turno de cultivo va a tener tres horarios de trabajo. Entonces, va a tener lo que es 6 a 2, va a tener lo que es 2 a 10, va a tener lo que es 10 a 6 de la mañana, pues como para cubrir, digamos, que ese tema de la rotación. ¿Cuál es la idea de manejar varios intervalos dentro del mismo turno? Es que la plataforma está en la capacidad de informarnos en qué turno estuvo trabajando el empleado de acuerdo a las marcaciones que realizó esa persona.
Listo, entonces para verlo gráficamente, aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, este es un turno que lo denominamos rotativo y este turno que se llama rotativo tiene los intervalos que mencionábamos anteriormente. Entonces, la idea es que yo únicamente con asociarle este turno al empleado, él pueda marcar dentro de estos tres intervalos y de acuerdo a los parámetros que tenga la plataforma y de acuerdo a las marcaciones que realice la persona, entonces la plataforma va a reconocer en qué turno de trabajo está trabajando esa persona y va a liquidar como tal. Listo. Adicionalmente a este tema de los turnos, entonces, de los turnos fijos, entonces manejamos lo que es la programación de turnos. ¿Qué es la programación de turnos? Es básicamente donde tenemos una malla, donde vamos a tener el calendario, por ejemplo, por días, por semanas, por meses, y de esa malla, de ese calendario, entonces va a surgir lo que es la programación. ¿A qué me refiero con programación? Me refiero con que, por ejemplo, Santiago Jiménez el día lunes va a tener el turno 6 a 2, el día martes va a tener el turno 2 a 10, el día miércoles va a tener el turno 10 a 6 de la mañana y así sucesivamente, donde entonces, diferente a lo que es esta programación de intervalos, vamos a generar la programación específica para ese día específico. Y como mencionaba Hanna, entonces esta programación la podemos hacer tanto en plataforma como por una plantilla como por un archivo plano. Listo. De todo este tema de los turnos nace también lo que es la prenómina. Entonces, todo este tema de la prenómina lo generamos con lo que son los turnos de trabajo, lo generamos con lo que son las reglas de negocio. Entonces, por ejemplo, en el tema de las reglas de negocio, podemos manejar diferentes tipos de reglas de acuerdo pues, a los requerimientos de cada empresa. Entonces, podemos manejar, por ejemplo, una regla semanal de 48 horas, donde si, por ejemplo, el empleado tiene 45 horas diurnas o 45 horas regulares, perdón, es la palabra, y tiene 4 horas extras, lo que la plataforma va a hacer es completar las horas ordinarias para poder proceder con el pago de horas extras. Entonces, en ese orden de ideas y en el ejemplo que poníamos anteriormente, lo que va a hacer la plataforma es coger 3 de esas horas extras, convertirlas en horas ordinarias y la hora extra, pues restante, sí la va a liquidar como tal. Entonces, son reglas que podemos implementar en la plataforma para la correcta liquidación de los tiempos trabajados. Adicionalmente, digamos que a estas reglas tenemos también lo que es todo el manejo de los dominicales. Entonces, por ejemplo, dominicales con compensación semanal, también manejamos lo que son los dominicales habituales, donde ya no hacemos una compensación semanal, sino vamos a buscar una cantidad de domingos trabajados en el mes y de acuerdo a la cantidad de domingos trabajados en el mes, entonces ejecutamos la operación correspondiente. Claro que sí, muchas gracias. También manejamos todo el tema de las novedades, entonces podemos gestionar todo lo que tiene que ver con auxilios de transporte, tema de licencias, vacaciones, permisos, incapacidades y todas las demás opciones que tenemos en la empresa, pues correspondientes a todas estas novedades. ¿Listo? Entonces, pues aquí Santiago nos va a mostrar cómo se maneja ese tema en la plataforma y bueno, más información al respecto. Perfecto, entonces aquí directamente en este ejemplo que estábamos viendo anteriormente, primero observamos cómo se genera la prenómina de desempleado. Entonces, horas ordinarias, recargos nocturnos, como por ejemplo la semana del 25, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, todo el tema de la prenómina. Aquí directamente también vamos a poder ver un ejemplo de cómo se hace el manejo de las novedades. ¿A qué nos referimos con novedades? Nos referimos, por ejemplo, a todo lo que son licencias, incapacidades, permisos, vacaciones y los subtipos que nacen de ellas. Entonces, por ejemplo, una licencia de maternidad, una licencia de paternidad, un permiso remunerado, no remunerado, no sé, permisos por cita médica o alguna novedad puntual que manejemos dentro de las empresas. Entonces podemos crear ese tipo de novedad y asimismo, como creamos el tipo, entonces lo podemos asociar a los empleados, hacer la creación de esa novedad al empleado. Entonces, por ejemplo, acá en la plataforma, muy puntualmente vamos viendo un ejemplo con el día sábado 3 de octubre, que la persona tiene un permiso remunerado que abarca un total de, bueno, que inicia a las 8 de la mañana, termina a las 5 de la tarde y así sucesivamente. Entonces nos va dando el detalle de cada novedad. O por ejemplo, también el fin de semana del 9 de octubre vamos a ver que la persona tuvo una incapacidad general o el día 12 que es un día festivo, en este caso está parametrizado como un día festivo, la persona descansó o por ejemplo el día 23 que tuvo una cita médica. Entonces, hacer, digamos que esa creación de las novedades en la plataforma es muy sencillo. De hecho, tenemos bastantes alternativas para realizar esa creación. La primera, por ejemplo, es directamente desde este módulo, donde yo, por ejemplo, únicamente le doy clic al calendario y
inmediatamente emerge una pestaña para crear la novedad. Entonces, básicamente lo que hacemos es seleccionar el concepto. Con el concepto me refiero al tipo de novedad, antes, por ejemplo, algún tipo de permiso. Y a esa novedad le damos lo que son los rangos de fechas, los rangos de días, los rangos de horas. Entonces, de acuerdo al tipo de novedad, también podemos hacer el carga y la delimitación de cómo se va a hacer esa creación. Entonces, si vamos a crear, por ejemplo, esta novedad en horas, si vamos a crear, por ejemplo, esta novedad en días, si vamos a, por ejemplo, combinar los dos factores, horas y días, entonces la plataforma nos permite generar ese detalle de información. Una vez seleccionamos lo que es el rango, entonces ya empezamos a diligenciar lo que es, por ejemplo, la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización de esa novedad. La creación de estas novedades se puede hacer en plataforma directamente o también contamos con un archivo plano, con una estructura en Excel que ya viene previamente diseñada para hacer de pronto algún tipo de importación masiva o algún tipo de carga de información masiva en la plataforma. Listo, claro que sí, también tenemos todo el tema de la autorización de horas. Entonces, pues, mientras se va generando todo el tema de horas extra, de todos los permisos, incapacidades, cualquier novedad que se vaya generando, podemos hacer todo la autorización de estas horas, dependiendo pues a lo que ustedes tengan allí en sus horarios asignados. Entonces, si por ejemplo la persona hizo más de las horas especificadas de horas extra, pues podemos también decirle al sistema que solo se aprueban cierta cantidad de horas para que a la hora de sacar nuestros reportes tengamos la información como la necesitamos. Vamos a ver más en la plataforma de cómo es este proceso. Gracias, ingeniero Santiago. Listo. Este módulo de autorización también es bastante, digamos que importante. Como mencionaba Hanna, la idea del módulo es que nosotros podamos gestionar o administrar cuáles son esas horas, cuáles son esos conceptos, cuáles son esas novedades que van a requerir autorización, ya sea por algún coordinador, ya sea por algún supervisor, ya sea por algún analista de nómina. ¿Listo? Entonces, el módulo básicamente funciona con tres niveles hoy en día, donde una empresa puede funcionar con los tres niveles implementados, una empresa puede funcionar con un solo nivel, digamos que no es un requisito que tengamos que tener toda la estructura o toda la matriz de aprobación para generar información o valor con este módulo. ¿Listo? Eh, la idea del módulo es que, por ejemplo, nosotros podremos realizar filtros de búsqueda y de esos filtros de búsqueda, entonces yo, por ejemplo, como supervisor o como coordinador voy a poder ver o autorizar los conceptos que vengan, por ejemplo, del área de post cosecha, los conceptos que vengan, por ejemplo, del área de cultivo, voy a poder visualizar los conceptos que vengan, por ejemplo, del área de riego y así es como funciona, digamos que este módulo de autorización. ¿Cuál es la idea? De que, por ejemplo, el módulo también nos permite generar como algún tipo de división de horas. Entonces, nosotros básicamente en la plataforma podemos subdividir algún tiempo trabajado. ¿A qué me refiero con subdividir algún tiempo trabajado? Es que, por ejemplo, si tenemos un bloque de 5 horas, al hacer la validación del supervisor, del coordinador, del jefe directo, nosotros podemos generar como tal la subdivisión de ese tiempo. Entonces, si por ejemplo de esas 5 horas la persona únicamente trabajó, no sé, 2 horas y las 3 horas restantes se quedó esperando a que pasara el pico y placa o algo por el estilo, podemos hacer la división de ese tiempo con el fin de que yo únicamente autorice las horas que realmente el empleado trabajó. Esto es parametrizable, digamos que tanto en conceptos como en novedades. Entonces nosotros en la parametrización de la empresa podemos delimitar, podemos decidir, podemos eh, informar cuáles son aquellos conceptos que van a requerir autorización por algún parte, por alguna parte, ¿listo? Entonces también digamos que dentro del módulo de autorización nosotros vamos a poder generar lo que es una descripción del por qué estamos autorizando o el por qué no vamos a autorizar esas horas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el módulo de autorización de horas, ya para que lo veamos gráficamente en la plataforma. Y en este módulo de autorización de horas, como mencionábamos anteriormente, tenemos diferentes tipos de filtros. Donde yo puedo filtrar sucursales, áreas, cargos, centros de costo, etcétera, donde puedo filtrar por algunas fechas que yo determine. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo escoger entre fechas que yo requiera. ¿Cómo funciona el módulo? Básicamente nos va a generar una lista con las horas que están pendientes por autorizar. Entonces, por ejemplo, yo aquí veo el nombre del empleado con su respectivo número de identificación.
veo lo que es el inicio del concepto, el fin de concepto. ¿Qué quiere decir esto? A qué hora empezó a liquidar el concepto esta persona y a qué hora finalizó de liquidar el concepto esta persona. Vamos a ver la cantidad de horas que generó. Entonces, por ejemplo, aquí generó 1.50 horas y vamos a ver lo que es el concepto como tal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las siglas, horas extras diurnas, horas extras nocturnas. Si tenemos algún tipo de novedad por autorizar, entonces nos va a salir, por ejemplo, algún permiso, alguna incapacidad, alguna licencia y así sucesivamente de acuerdo al concepto. A lo que me refería anteriormente, entonces miren que, por ejemplo, acá en el campo de horas yo puedo editar esta información. Entonces, si al hacer la validación determiné que este empleado no trabajó o se evidenció que este empleado no trabajó el total de las 2.5 horas, yo puedo hacer la subdivisión de esa información. Entonces me genera un bloque con 1 hora y el otro bloque con la 1.5 horas restante. Y adicionalmente, lo que mencionábamos anteriormente, entonces puedo generar como tal la descripción del por qué estoy autorizando o del por qué no voy a autorizar esta hora. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo agregar cualquier tipo de descripción, es un campo abierto. Entonces ahí yo puedo generar como tal el comentario. En la parte inferior vamos a tener lo que es el módulo de autorización de acuerdo al perfilamiento que tenga el usuario. Entonces, si va a tener nivel 1 de autorización, si va a tener nivel 2 de autorización o si va a tener nivel 3 de autorización, siendo nivel 3, digamos, el nivel más alto, el nivel que ya da el último visto bueno para que esas horas se incluyan dentro del pago de la nómina. Claro que sí, en Falcon también contamos con todo el tema de reportes. Tenemos varios tipos de reportes que dependen de lo que ustedes requieran. Si, por ejemplo, es el tema de marcaciones, si es el tema de prenómina para ver los conceptos de novedades. Tenemos varios temas, varios tipos y formas de ver este tipo de reportes. Podemos también exportarlos, archivos Excel o CSV, o también programarlos como notificaciones. Listo, de acuerdo. En la sección de reportes, como mencionaba Hanna, digamos que nosotros tenemos una amplia sección de reportes donde directamente acá entonces vamos a poder generar como tal lo que es el esquema de, por ejemplo, lo que son prenómina, por ejemplo, reportes como lo son auditorías, de, por ejemplo, reportes como son marcaciones, de reportes que son intervalos trabajados, o, por ejemplo, reportes más específicos, reportes más puntuales que van enfocados, por ejemplo, hacia los mapas de marcación de todo lo que veamos de la georreferenciación de esa persona. O ya hablamos de pronto lo que es algún tipo de personalización, si de pronto alguna empresa o algún cliente puntualmente requiere algún reporte en específico, entonces podemos levantar, digamos que el alcance de ese reporte y poder llegar hasta generarlo. Listo, esto está muy enfocado hacia lo que es la nómina electrónica, entonces nosotros podemos hacer integración con los software de nómina, pues de acuerdo a la estructura que requiera esa reportería. Listo, entonces permítanme un momento y ya miramos esta sección. Listo, entonces como mencionábamos anteriormente, existen diferentes secciones. Está, por ejemplo, la sección de prenómina y esta sección de prenómina está para mostrarnos lo que son tiempos laborados por los empleados o, por ejemplo, lo que son novedades. Entonces, dentro de esta sección de prenómina vamos a encontrar reportes que funcionan como un detalle. Entonces, día a día nos van dando como tal la información de qué está liquidando ese empleado, de qué está generando ese empleado, o si por ejemplo necesitamos ya más bien un consolidado del reporte, entonces también vamos a tener reportes que nos generan como tal el consolidado de información. Adicionalmente, en esta sección de prenómina vamos a encontrar todo lo que son reportes de novedades. Entonces, por ejemplo, yo podría generar un reporte muy similar a lo que vemos acá en la lista de horas de trabajo, donde yo, por ejemplo, voy a poder evidenciar de acuerdo al día trabajado qué fue lo que liquidó ese empleado. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a poder tener el detalle de lo que es la operación. Entonces, si yo abro, por ejemplo, el detalle del día a día, aquí voy a poder visualizar directamente, por ejemplo, si genero horas ordinarias, si genero recargos nocturnos, si genero horas extras diurnas, si genero horas dominicales, y esa información la vamos a poder exportar. Entonces, los tipos de exportación que manejamos son Excel, CSV, TXT o a manera de notificación, que notificación es lo que nos informaba Hanna, de que incluso podemos llegar a programar
el envío de ese reporte. Entonces, por ejemplo, si yo, Santiago Jiménez, quiero tener el reporte de prenómina, no sé, todos los días lunes a las 8 de la mañana o todos los días viernes a las 5 de la tarde, podemos generar la periodicidad, y con esa periodicidad pues se hace el envío automático del reporte, la generación del reporte y el envío del reporte a un correo electrónico como un vínculo a un mensaje de texto, a un número celular, o incluso podríamos llegar a notificar varios correos o varios números de celular. Listo, entonces dentro de la reportería también tenemos lo que es la sección de marcaciones. Entonces dentro de los reportes de marcaciones vamos a encontrar, por ejemplo, reportes que van enfocados hacia las llegadas, reportes que van enfocados hacia las salidas, que básicamente estos reportes quieren hacer es como un comparativo de la hora a la que yo llegué a mi turno de trabajo versus la hora a la que realmente tenía que llegar. Entonces, si por ejemplo el día de hoy yo generé 15 minutos de entrada tarde, entonces en el mismo reporte nos va a generar todo ese esquema de información. Detalladamente nos va diciendo el día, por ejemplo, 18 de noviembre, Santiago Jiménez entró, no sé, a las 8 y 10 de la mañana y su turno realmente comenzaba a las 8. Entonces horas de diferencia son realmente 10 minutos. Él digamos que hace toda la categorización de esas entradas y de esas salidas. Entonces si por ejemplo ingreso tarde, si ingreso temprano, si ingreso a tiempo, él va a generar ese esquema de información. O si, por ejemplo, ya requiero información más específica, información más detallada en cuanto a la marcación, existen reportes como por ejemplo este que se llama reporte de marcaciones, que básicamente nos va a dar todo el esquema de la marcación. Entonces nos va a decir fecha y hora exacta de la marcación, nos va a decir quién hizo la marcación, nos va a decir en dónde hizo la marcación, qué tipo de marcación fue la que realizó esa persona, entre otra información más adicional. Entonces, por ejemplo, nos dice si fue una marcación de entrada, si fue una marcación de salida, nos da la clasificación directamente, entonces si entró tarde, si entró temprano, si entró a tiempo, o si salió tarde, si salió temprano o a tiempo. Asimismo, como en el módulo anterior, como existen reportes detallados, también existen de pronto reportes que nos tratan de hacer algún tipo de resumen. Entonces, existe algún resumen de marcaciones que nos va a decir en un total de tiempo o en un periodo de fechas que yo determine. Santiago Jiménez realizó, por ejemplo, 20 marcaciones, de las cuales 10 fueron entradas, 10 fueron salidas. Y asimismo nos va a mostrar la clasificación. Listo, 10 entradas. De esas entradas, ¿cuántas fueron tarde? ¿Cuántas fueron a tiempo, cuántas fueron temprano y así sucesivamente con las salidas? Y existe una sección que se llama intervalos trabajados. Esta sección de intervalos trabajados está enfocada, por ejemplo, hacia la validación de turnos o hacia la validación de marcaciones incompletas. Entonces, por ejemplo, hay un reporte que se llama horas trabajadas, muy dinámico, que funciona así, muy similar a lo que es esta lista de horas de trabajo, donde nos va dando el detalle de lo que realizó un empleado. Entonces, por ejemplo, a qué hora llegó el empleado, a qué hora salió el empleado, cuánto fue el total de tiempo que trabajó, en qué turno lo trabajó. Entonces ahí vamos a poder verificar, digamos que todo ese esquema de información y nos da pues los datos básicos del empleado, por ejemplo, nombres, apellidos, números de identificación, etcétera. O existe también un reporte dentro de intervalos trabajados que nos va a permitir ver lo que son marcaciones incompletas, como por ejemplo el día 23 de octubre. Entonces, un reporte que nos genera únicamente esa información de marcaciones incompletas, si yo quiero analizar, quiero verificar en qué momento, qué empleado generó algún tipo de marcación incompleta, ya sea que únicamente generó su entrada o únicamente generó su salida, voy a poder verificarlo con este reporte. ¿Listo? Ya sería lo que entonces es el tema de, de las personalizaciones. Entonces, como mencionábamos anteriormente, en estas personalizaciones nosotros vamos a poder generar de pronto algún tipo de estructura específica que requiera algún software de nómina. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder verificar como tal uno de los reportes que mencionábamos anteriormente. Entonces, nosotros podemos generar diferentes tipos de filtros, donde podemos filtrar por algún tipo de periodo de pago, donde podemos filtrar por algunas fechas específicas que nosotros podemos determinar. ¿Listo? Tenemos lo que son los filtros del nivel de autorización, lo que veíamos anteriormente. Entonces, si yo quiero verificar, por ejemplo, lo que ya se aprobó para pago de la nómina, entonces puedo filtrar de acuerdo al nivel correspondiente.
Asimismo, podríamos generar información de toda la tipificación de los empleados. Entonces, si quiero filtrar por alguna empresa particular, si quiero filtrar por algún centro de costos, por algún área, por alguna sucursal particular, podríamos llegar a generarlo sin ningún problema. O lo que mencionamos también anteriormente, el campo de las etiquetas. Si yo quiero generar algún reporte de esas etiquetas, de la categorización de esas etiquetas, lo podemos hacer. Listo. Entonces, por ejemplo, este es un reporte detallado de prenómina. Nos va dando, por ejemplo, lo que es la información de la persona, nos va dando, por ejemplo, nombres, apellidos, nos va diciendo la fecha, ya que este es un reporte detallado. Nos dice la hora de ingreso, la hora de salida, el total de tiempo que trabajó, que en este caso, por ejemplo, son 9 horas. Y ese total de tiempo trabajado, entonces él empieza a clasificar esos tiempos de acuerdo al turno. Entonces, cuántas horas ordinarias, cuántas horas extras diurnas, cuántas horas extras nocturnas, cuántas horas dominicales, cuántas horas de almuerzo también. Y así, digamos, es que se genera este reporte de prenómina detallado. Ahora, lo que veíamos anteriormente, entonces, por ejemplo, este reporte lo podemos exportar en Excel, en CSV, en TXT o a manera de notificación. Recuerden que la notificación es para enviar, por ejemplo, este reporte a un correo electrónico o a varios correos electrónicos o llegar a programarlo. Existe también reportes, lo que mencionábamos también anteriormente, que son reportes que ya están enfocados, por ejemplo, hacia una forma de consolidado. Entonces, por ejemplo, ya no vamos a ver el detalle día a día de qué generó la persona, sino ya vamos a ver un consolidado dentro de las fechas que se filtran. Entonces, por ejemplo, lo mismo, nombre del empleado, número de identificación, vamos a ver el concepto. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí también vamos viendo directamente lo que son novedades, lo que son conceptos. Vamos viendo lo que son la cantidad de horas generadas dentro del periodo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 128 horas, por aquí abajo tenemos 9 horas y asimismo nos va haciendo pues todo ese esquema de información. Listo, entonces esto es básicamente lo que abarca la plataforma Falcon Cloud, digamos que en su esquema, en sus principales problemáticas de lo que es el sector floricultor. No sé si existe alguna duda, si existe alguna pregunta.